Un imperio masivo bien necesita ejércitos igual o incluso más grandes, pero asimismo necesita una defensa igual de grande para tener cierto orden, o más bien algún poder judicial real. Bueno, es aquí donde mencionamos a los policías espaciales del imperio, llamados como Adeptus Arbites. ¡Yo soy la ley! Son en esencia el FBI del imperio. A diferencia de un policía normal, estos son como el juez Dredd, es decir, son jueces, jurados y verdugos en toda regla, y el mayor crimen hacia el imperio es la herejía. Aunque ellos también pueden enviar a los criminales a recibir el perdón del emperador, siendo enviados a las legiones penales de la guardia. También se encargan de hacer quizás uno de los trabajos sucios más ruines e inhumanos que el imperio puede hacer: reducción de población en los mundos colmena. Verán, un mundo colmena tiende a tener una tasa de crecimiento poblacional muy elevado, y como tal, eso eleva el crimen a tal grado que sea común encontrar revueltas caóticas o de genestealers, así que estos están permitidos a ejercer la brutalidad policíaca más extrema en eliminar a la población sin discriminación. Esto en cualquier obra traería resentimiento a las fuerzas del orden, pero si no lo hacen, las colmenas se vuelven anárquicas, por lo que lo hacen para así reducir la población de manera periódica y evitar esas catástrofes. Sí, las colmenas aún tendrán las cosas típicas como el tráfico de sustancias, armamentos, ya sean humanos o obscenos y demás. Esto deja una paradoja imperial, pues la vida humana es una moneda del emperador, y si matas en serie, ¿no estarás desperdiciando la moneda del emperador? Pues he aquí la diferencia, y es que ellos están permitidos el hacerlo para mantener el orden continuo de los mundos colmena, y que no se superpongan. En cambio, si alguien que no es Arbites hace eso, entonces sí es condenado, pues esas personas que matan no morirán por el emperador, por lo que le robaste al mismo emperador, y como tal, las consecuencias serán graves. Ahora, hay que tener en cuenta que el imperio es vasto, y como tal, y ya dije, estos funcionan como el FBI del imperio. Es decir, que cada mundo tiene sus propias fuerzas judiciales con sus propias leyes tan dispares como la vida real. Digo, ya de por sí muchas de nuestras leyes suenan absurdas, ya que imagina el imperio de 1.000.000 de mundos. En fin, su labor es la de asumir casos de criminales de escala interplanetaria o crímenes contra las leyes del imperio, y no las leyes de los mundos. Algo así como en esta escena. Rob a bank? We're not interested. Kill someone, not our deal. But you want to melt the polar ice caps? Or vaporize Mount Fuji? Or even steal the moon? Then we notice. Muchos mundos y apenas si tienen árbitres con ellos, y normalmente las fuerzas policíacas normales nunca se encuentran con uno a menos que la misión policial se salió del control de los locales. Los mundos más importantes, como por ejemplo Terra, tienen árbitres como fuerzas judiciales regulares, y los más alejados serán los comisionados de los policías. Eso sí, el Mechanicus tiene sus propias fuerzas judiciales llamadas como Astonimia, que son las fuerzas policíacas civiles de los mundos Forjas, y la Collegia Extremis, que son más equivalentes a los árbitres, pero para el Mechanicus, siendo que si los árbitres son jueces Dredd, estos son Robocops con esteroides, lo cual ya es mucho. Gracias por su cooperación. Que descansen. O sea, a los árbitres no les importa lo más mínimo la integridad de un mundo si esto no afecta el diezmo imperial o que dicha rebelión o guerra civil les afecte de manera directa. Y más te vale no estar cerca de ellos e interrumpirlos en su misión, pues esto te verán como criminal por interferir en el orden. Señora, ha sufrido un shock emocional. Notificaré al centro de ayuda psiquiátrica. Ahora, con esta descripción nos hacemos la pregunta: ¿qué clase de ley sirven? Buena pregunta. Ellos defienden la ley imperial que, contrariamente al imaginario colectivo, es realmente bastante amplia y hasta ambigua. Y es que debe serlo, pues el imperio es demasiado grande para tener leyes demasiado estrictas. Pero se puede reducir en 2 puntos. Debes adorar al emperador y serle leal. Y debes entregar el diezmo imperial en el momento. Y luego te preguntas: ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Y tendrías razón para quejarte, pero implementar estas leyes en realidad es un infierno para estas fuerzas, y muchas veces deben romper algunos huevos para implementarlo. Por ejemplo, la primera ley tiene mucho que ver con hacer redadas contra cultos caóticos primerizos e infecciones genestealers iniciales, movimientos separatistas, xenófilos asquerosos y personas demasiado hambrientas de poder por cosas egoístas, como el dominio mundial, sistemático o sectorial del cual puede interrumpir el flujo del diezmo. Eso sí, a pesar de lo que dije en un principio, ellos no se encargan de manera muy explícita de las herejías. Esto es más jurisdicción de las sororitas y el Ordo Hereticus, aunque ellos estarán más que felices de ayudar.
Y la otra ley es asegurarse de que todas las cosas que deban subirse a los barcos, ya sean en los diezmos, naves negras o alguna nave comerciante, entre seguro a sus naves. Estos también están muy pendientes de los comerciantes independientes cuando llegan a los puertos y también cazan muchos contrabandistas. En general su función es la de acostumbrar a los nuevos mundos colonizados o conquistados, vean y se acostumbren a su nuevo estilo de vida y asegurar que los mundos más antiguos no se vuelvan demasiado complacientes. El que sean un poco duros es que cualquier error puede ocasionar una rebelión mundial. También es bastante común verlos siendo representantes de los altos señores de Terra, adjudicándose los conflictos a pesar de tener un puesto en los 12. Ahora, esto solo funciona en mundos muy alejados y que no sean tan importantes para el Imperio, pero para mundos como Terra es cuando actúan más como el juez Dredd. Es aquí donde los jóvenes reclutas idealistas que salen de la escuela se enfrentan a la realidad y convertirse en los mayores desgraciados que el Adeptus Arbites necesitan. Después de un tiempo de ser los imbéciles de seguridad, entonces son llevados a los mismos mundos alejados para ser los representantes del orden allá, ya sean en comisionados directos o en ser asesores de las fuerzas locales, y así que ellos se mantengan en el redil imperial. Los árbitres en realidad, créanlo o no, tienen fuerzas bastante variopintas y usan una armadura especial llamada como armadura de juez Hydrapur. Son básicamente armaduras de caparazón de Karskin o de vástagos. Las fuerzas de los árbitres son los Veripex, sino los oficiales especialistas en el área de recopilación y análisis de pruebas forenses. Son tan buenos en su trabajo que son capaces de encontrar un arma de una bala gastada, determinando el patrón exacto de la temperatura de una quemadura, o identificar la fábrica de impresión clandestina de panfletos caóticos y o rebeldes en 3 sistemas de distancia. Normalmente se encuentran en unos puestos de oficina en una nave del subsector. Agentes de pizarra. Son los amigos de la silla de los árbitres. Se crean al hacer que el recluta no duerma, no coma, se le hipnoadoctrine y se le imparten tormentos psicológicos extremos para estar completamente al servicio de sus amos, haciéndolos en esencia pizarras en blanco, donde cada uno se les dará nuevas identidades para sabotear desde adentro o recopilar información para los árbitres. Mariscal sufrientes. Son los encargados de rastrear y detener a los fugitivos. Son los más pacientes y como tal están libres de la burocracia y la supervisión de los árbitres. Y como tal se encuentran en mundos fronterizos para promover la ley y el orden y así hacer redes de informantes y recursos. Cuando se les da la tarea de encontrar un fugitivo no tendrán piedad en buscarlo y normalmente son reclutados incluso por inquisidores por su eficiencia. Ah, está cerca. Ya siento su miedo. Mortiurgo. Estos son asesinos legalizados. Estos en realidad son más reclutados y entrenados en sus mundos y actúan en su mayor parte solos. Son básicamente los policías regulares de sus mundos y están más preocupados en la ejecución que la de servir y proteger. Serían como si reclutaras sicarios como polis. No, te digo, ni me sorprende. Malefixers. Son en realidad agentes criminales que se encuentran en las bandas criminales con el aval de los árbitres, siendo espías de las guerras de bandas. Ahora, estos son en realidad personas que se encuentran muy cerca de la fortaleza de los árbitres para obtener información. Los árbitres los capturan y dicen, ¿sabes qué? Nos sirves mejor libre, pero te tendremos vigilado y nos ayudarás quieras o no. Serían como si tu narco favorito en realidad esté trabajando con la ley, pero ellos aún hacen sus cosas ilegales con el aval del gobierno. En lo que más leo esto, más me asusta en lo tan real que suena por estos lares. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Cibermastín. Al parecer esta raza logró sobrevivir 40 milenios. Son cyborg perros o de plano un perro completamente robotizado, salvo su cerebro y algunos nervios. Estos se encuentran con patrullas de árbitres y policías locales. Estos tienen un instinto de caza mejorado. Son en extremo leales y muy obedientes. Cultos acosadores. Son criminales reclutados por los árbitres para infiltrarse en los cultos caóticos. Estos al ser leales al emperador no están tan dispuestos a ello, pero lo hacen a regañadientas. Estos al ser tan mentirosos pasan realmente bien desapercibidos en los cultos que hasta parecen genuinamente devotos, pero en realidad no lo son. Incluso tuvimos que tatuarnos los penes. De hecho, eso solo te lo había dicho de broma. ¿Qué? ¿Se te ve rudo? Cazadores o castigadores. Son considerados unos no combatientes de la organización, pero eso no los hace menos peligrosos. Estos supervisan las capturas y manejos de interrogatorios a los prisioneros. Son expertos en quebrantar las voluntades de sus prisioneros usando tortura física como psicológica de maneras muy ingeniosas y a menudo la víctima termina muriendo. ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! ¡Es a la que buscan! Yo estaba en mi casa viendo caricaturas y jugando con mi primo cuando ella llegó. Bien, ya. ¡Basta! No iré a la cárcel por ti ni por nadie más. No he hecho nada malo en toda mi vida. Además, aún soy virgen. ¿Eso qué? Bajé unos cientos de canciones de la red. ¿Y quién no? ¿Quién no? Árbitres Enforcers.
son lo más cercano que se puede tener de tropas regulares de los árbitres. Son los ejecutores de estos y muchos de ellos se vuelven pupilos o protectores inquisitoriales. Son principalmente los novatos que se encuentran en los mundos importantes para ser entrenados. El juez árbitres son los más competentes y prometedores de los árbitros. Estos son el sinónimo de juez Dredd, o sea, estos son los jueces, jurados y verdugos, hechos personas. Muy probablemente tengan grabados en su mente todos los reglamentos planetarios para así cumplir la ley. Estos no les importa para nada crímenes menores, salvo los involucrados a la estabilidad del sistema y sectores. Su autoridad es absoluta, pues son totalmente libres de ejecutar gobernantes planetarios si demuestran que cometieron agravios en contra del emperador. A pesar de su infame naturaleza y reputación, los jueces son más justos que un inquisidor y cuando emiten juicios lo hacen con la ley y equidad en mano. Como tal, también pueden comandar ejércitos de árbitres por toda la galaxia. Los Adeptus Arbites son los garantes de la seguridad pública en toda la galaxia. No son fuerzas policiales per se y más bien actúan como un FBI gigante que trata con temas que tengan que ver con tráfico ilegal de ciertos productos o la formación temprana de cultos, ya sean caóticos o exenos. Cuando se trata del crimen en general, no les interesa. Es más, algunos hasta los promueven para tener un equilibrio en los mundos, en especial las colmenas. Ahora, estos sí funcionan como policías, pero más para los mundos de alta importancia, como la propia Terra. Estos son sin duda un escalón más bajo que los inquisidores imperiales, y quienes se hablarán más tarde. Espero que les haya gustado el video sobre las Adeptus Arbites. Como ven, pueden verse peligrosamente a las autoridades de nuestro mundo. ¿Será que los de Games Workshop se basaron en Latinoamérica o directamente se los inventaron pensando en un futuro distópico ignorando por completo este punto? Muy probablemente sea lo segundo. Mi deber de informar ha concluido, pero el de usted acaba de iniciar. Por favor den like, compartir y suscríbanse, pues eso me ayuda mucho. Sin más que decir me despido. Nos vemos.